A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Ser padres en este mundo no es fácil, y peor en la época de la tecnología, en pleno siglo XXI. Y es que existe un adagio popular antiguo que dice que todo niño viene con el pan bajo el brazo, y es verdad, eso podríamos aplicarlo hasta el día de hoy. Pero no hay ninguno que diga que los niños vienen con un manual bajo el brazo. Y ahí es donde como papás muchas veces nos empezamos a enfrentar a dificultades frente a cómo criarlos, qué pasa cuando ellos no obedecen, qué pasa cuando yo les digo que hagan algo y no quieren hacerlo. Muchas madres me dicen, pero yo ya le repito 1000 veces, tengo que gritar para que ellos obedezcan y no lo consigo. Y claro, eso genera caos, genera conflicto dentro de la casa, y a veces en lugar de que el hogar sea un lugar armónico, un lugar de convivencia pacífica y armónica entre cada uno de los miembros de la familia, se transforma más bien en un sitio de gritos, en un sitio donde cada uno tira para su lado, y eso genera realmente una indisposición tanto para los padres como para los hijos, que empiezan a encontrar en casa estos conflictos todo el tiempo y muchas veces los traducen también a su vida escolar o con sus relaciones de amigos. Hoy, en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, abordaremos justo este tema. Hablaremos sobre si es posible la disciplina sin castigos, es posible no gritar para conseguir que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos, ¿es factible una disciplina positiva o solamente es un término que se ha puesto de moda en los últimos años? Bienvenidos a este programa, y hoy voy a conversar con ustedes sobre este tema, y quiero darles también algunas pautas, algunos tips, algunas herramientas que pueden servirles en casa para que su labor como papá, para que su labor como mamá, quién sabe también como abuelitos o como tíos, sea una labor más grata, una labor más placentera y no llena de estrés o de angustia como muchas veces suele darse. Y bueno, quiero empezar contándoles que este término de disciplina positiva, de disciplina con amor, que lo oímos con mucha frecuencia ahora en las instituciones educativas y también en términos generales en las redes sociales y de muchos conferencistas que hablan sobre eso, no es un término nuevo. Este término ya surgió desde la iniciativa de un psicólogo muy reconocido a principios del siglo XX. Él era Adler, quien hablaba justamente de algunos aspectos que eran fundamentales en el desarrollo de estos chicos y de las personas en general. El primero hacía referencia a que todo comportamiento de los seres humanos se basa en el deseo de mejorar su situación en la vida. Y es real, cuando nosotros actuamos, cuando frente a cualquier circunstancia, en cualquier espacio en el que nos desenvolvamos, queremos estar mejor, queremos sentirnos bien. Es muy extraño mirar a una persona que tenga ciertos comportamientos que estén encaminados a dañar a los demás o a indisponer al resto de personas. Allí estaríamos hablando de otros aspectos que en este programa no los vamos a considerar. En términos generales, los comportamientos de todos y sobre todo de los niños y de los adolescentes es un comportamiento justamente que se basa en ese deseo de mejorar su situación en la vida. Adler consideraba también que los niños son merecedores de respeto y de dignidad, algo que casi a principios del siglo XX todavía no se concebía, porque se concebía que los niños eran como unos adultos en miniatura, eran personas que no tenían opiniones, que tenían que hacer simplemente y obedecer a todo lo que los adultos decían. Y muchas veces esa obediencia se traducía en una obediencia ciega, en una obediencia sin respetar sus derechos, sus intereses y sus opiniones. Entonces ya Adler pensaba que no, que ellos también eran merecedores de ese respeto y de esa dignidad como personas. Y él hablaba luego de que una de las necesidades básicas de todo ser humano y de toda persona es ese sentido de pertenencia, ese sentido de sentirse aceptado por su familia en primer lugar, luego por sus amigos, luego por la sociedad en general.
Y ese sentido de pertenencia es el que hace en muchas ocasiones que las personas actúen de diferentes maneras. Y finalmente, él consideraba que la estimulación, es decir, el estímulo, las palabras de aliento, las palabras positivas, eran una de las maneras más propicias para ayudar a mejorar a las personas, a hacerles mejores. Él consideraba ya, fíjense, desde esa época, que el castigo no era posiblemente la vía más apropiada para obtener estos objetivos. Estas ideas se fueron plasmando en su teoría, que abordaba la psicología desde muchos aspectos y desde muchas aristas, pero más o menos hacia la década de los 80, todavía estamos hablando del siglo pasado, dos psicólogas seguidoras de él, Jane Nelsen y Lynn Lott, hablaron justamente de la disciplina positiva. Y ellas empezaron a cambiar esta idea de que la disciplina tenía que ser siempre en función del castigo, en función de la burla, en función del abuso hacia los niños, hacia los jóvenes, que era lo que primaba de alguna manera en esa época. Muchas veces cuando yo hablo con los papás, cuando estoy dándoles alguna conferencia y les digo, ¿recuerden ustedes cómo sus padres les disciplinaban? Ellos me suelen decir, bueno, mi papá o mi mamá utilizaba la correa, o de pronto solo con un grito nos dejaba quietos, o tal vez una mirada nos hacía darnos cuenta de que estábamos comportándonos mal. Y esa era un poco la tónica esa es la tónica de lo que los papás me suelen decir cuando conversamos. Son pocos los que dicen en ocasiones, no, mi papá conversaba conmigo, me hacía ver lo que estaba mal y me iba conduciendo hacia una forma correcta de comportamiento. Y bueno, y ellos suelen decir, pero esa es la forma en la cual nosotros no hacíamos berrinche, en la cual nosotros éramos educados, saludábamos a todas las personas, nos comportábamos bien y demás. Pero pensemos en algo. Estos niños que ahora son papás y que me dicen este tipo de comentarios son los papás justamente de ahora, de estos niños, y que a la vez dicen, pero ahora no nos hacen caso, pero ahora no les podemos obviamente hablar, no les podemos gritar, no podemos castigarles, y eso de alguna manera ha derivado en que nos vayamos al otro extremo de la disciplina, a ese extremo de la permisividad total, en el cual no les decimos absolutamente nada y estamos formando niños, estamos formando jóvenes que no tienen límites, jóvenes y niños que no saben cómo comportarse en diferentes situaciones porque reciben todo sin encontrar un freno, sin encontrar un alto. Entonces yo les cuestiono a esos papás y les suelo decir, bueno, ustedes me dicen que esa fue una forma correcta de disciplinarles, esa forma de prohibirles todo en algún momento determinado. Pero eso generaba comportamientos en ustedes y muchos dicen, sí, claro que sí, yo no le contaba a mi papá las cosas, a mí me daba miedo de que me hable, entonces mejor me quedaba callado cuando algo malo hacía. Otros inclusive dicen, no, yo más bien le mentía porque sabía que si es que le decía la verdad iba a tener un castigo. Entonces vamos hilando un poquito más fino y vemos que esas formas de disciplina tampoco eran las más apropiadas para formar un comportamiento adecuado, y que el tener un doble comportamiento, es decir, en casa hago ciertas cosas porque tengo miedo a que mis papás me peguen y afuera hago cualquier otro tipo de situaciones porque no me están viendo, no iba formándoles adecuadamente en su carácter, en su manera de ser, y muchas veces les ponía en situaciones de riesgo cuando ellos ya eran más grandes. Entonces sigo avanzando con ellos en el proceso y les digo, bueno, ¿y ahora qué hacen ustedes para disciplinar a sus hijos? Y muchos nos dicen, bueno, nosotros pensamos que tal vez son niños que se les va a pasar poco a poco. Otros me dicen o lo que escucho con mucha frecuencia, ni de a buenas, ni de a malas, ni con castigos, ni con premios, consigo que ellos hagan lo que yo espero que hagan. Ahí es justamente donde empezamos a introducir este concepto de la disciplina positiva, y que hoy les voy a hablar de ella con 6 principios que las autoras que les mencioné hace un momento proponen. Y el primero es el tratar a nuestros hijos con amor y con respeto. Muchas veces como papás, cuando perdemos la paciencia, cuando se han comportado tan mal a lo largo del día o tan mal de pronto en una reunión social o en un compromiso, o de pronto cuando nos llegan las notas de la escuela de que se comportó mal, de que pegó a sus compañeros, de que no trabajó en clases, como papás explotamos y somos como un volcán que se va llenando y en un momento determinado explota, pero en este caso explota toda nuestra ira. Y muchas veces reaccionamos negativamente con nuestros hijos. A veces dejamos de tratarles con respeto, dejamos de tratarles con amor y nos centramos solamente en el hecho negativo que hicieron. Eso desvaloriza la cualidad de la persona. Entonces, uno de los principios importantes es que, aunque esté yo sumamente enojado con él,
tengo que tratarle con respeto y tengo que tratarle con amor. Eso no significa que no me enoje, pero significa que voy a seguir valorándole a él como persona. El segundo principio es ser firme y amable al mismo tiempo. Y qué difícil es eso. Cuando muchas veces los niños nos dicen de pronto, mamá, es que quiero que me compres algo, estamos en la tienda, en el supermercado, y quiero el dulce o quiero el chocolate, y quiero en este momento. Y la primera reacción de pronto es decirle, no, hoy no te compro eso. Pero como empiezan a seguir insistiendo en ese deseo, entonces acabas diciéndole, bueno, ya, te compro. No fuimos firmes. Y el mensaje que transmitimos a nuestros hijos justamente es el mensaje de, no importa, grita, insiste todo lo que quieras, llora todo el tiempo, que a la larga vas a conseguir el capricho que tú tengas. Ser firmes es importante. Pensemos en nuestros hijos adolescentes que nos dicen muchas veces, no, es que los papás de mis compañeros no son así. Los papás de mis amigos les dejan salir hasta la hora que ellos quieren o les dejan ir a fiestas todos los fines de semana o salir todos los fines de semana, pero en cambio tú eres malo, tú eres mala porque no me dejas hacer esas cosas. Y yo, como hijo, soy el que estoy sufriendo frente a mis compañeros. ¿Qué van a decir ellos cuando no pueda hacer lo mismo que ellos están haciendo? La firmeza implica el decirle justamente porque yo te quiero, porque sé que muchas de las situaciones en las que puedes estar son situaciones de peligro, hoy te digo no. Puedes enojarte en un momento determinado, pero no voy a ceder frente a esa situación. Eso es ser firme, pero también ser amable. Si yo grito, si le digo no porque lo digo yo, no estoy dándole ninguna razón, no le estoy dando ningún argumento que le ayude a él a entender el por qué estoy mirando yo más allá de esa negativa de pronto frente a una situación. El tercer principio es identificar las creencias en lugar del comportamiento. A mí me ocurre con mucha frecuencia en la consulta cuando los niños suelen decir, es que yo soy tonto, o yo nunca hago nada bien. Y cuando uno les pregunta y les dice, ¿por qué crees que tú eres tonto? ¿Por qué crees que no haces nada bien? Te suelen decir, es que mi mamá o es que mi papá siempre me dice que soy tonto, o es que mi profe siempre me dice que yo nunca hago nada bien, que siempre me equivoco en las cosas. Esas son creencias que se van grabando en la psique de los niños y que se van transformando justamente en comportamientos que guardan relación directa con eso. Es importante entonces identificar el comportamiento. ¿Cuándo tu mamá te dice que eres tonto? Me dice que soy tonto cuando no me aprendo rápido las tablas de multiplicar. Bueno, no eres tonto. Lo que ocurre es que no puedes aprender rápidamente, tal vez porque la estrategia que estás utilizando no es la más apropiada, o tal vez porque no estamos buscando, dándote claves para que puedas hacerlo de otra mejor manera. Cuando el otro niño nos dice, en cambio, es que mi profe siempre me dice que hago todo mal, y tú le preguntas, ¿y cuándo te dice que haces todo mal? Y dice, cuando no acabo mis trabajos igual que el resto de mis compañeros. No haces todo mal. Tal vez tu tiempo es un tiempo más lento que el de los demás, o tal vez tú requieres un poquito más de atención frente a eso. Entonces cambiamos la creencia de yo soy frente al comportamiento, y eso es algo positivo porque le da al niño, le da al joven la posibilidad de reencontrarse con él mismo y de entender que él tiene valores, de entender que él es una persona que vale por sí misma más allá de todas estas epítetos que muchas veces encontramos alrededor. Es importante, y otro de los principios, el número 4, es aprovechar los errores como oportunidades de aprendizaje. Y fíjense que muchas veces nosotros nos dedicamos más a mirar los errores de nuestros hijos. Cuando no tendió la cama, cuando no se bañó, cuando no sacó buenas notas, cuando no hizo el deber, cuando nos trajo una mala calificación, siempre los errores. Pero cuando de pronto un día llegamos a la casa y encontramos que había arreglado su habitación o que había puesto la mesa para el almuerzo, no valoramos eso. Pensamos que son sus obligaciones. Sí, es verdad, son sus obligaciones, son parte de su formación, pero es importante también valorar esos aspectos. Pongámonos en nuestro rol de adultos. ¿Cuántas veces en nuestras actividades laborales nosotros nos sentimos mal porque nuestros jefes no valoran lo que nosotros hacemos? Porque de pronto hemos pasado muchas horas dedicando a elaborar un informe, por ejemplo, o a presentar un proyecto, y nuestros jefes lo toman simplemente como una actividad más. Nosotros que somos adultos nos sentimos mal frente a eso. Pensemos cuánto más en un niño o en un joven que está tratando de agradarnos. Los niños sobre todo buscan identificarse con papá, buscan identificarse con mamá y quieren hacer las cosas bien. A veces no les resulta, es verdad. Y eso genera esos comportamientos de rechazo, esos comportamientos negativos que suelen tener y que se van haciendo reiterativos en cada momento.
Entonces, aprovechemos los errores. Te equivocaste en el examen de matemáticas. Bueno, ¿qué vas a hacer la próxima vez para hacerlo mejor? Tómate más tiempo, lee con calma las preguntas, no te distraigas frente al ruido de tus compañeros. Esa es una oportunidad también de aprender. El quinto elemento, enfocarse en las soluciones. Tengo un problema, no me puedo quedar ensimismado en esa misma situación. Bueno, ya lo hicimos mal. Hoy no nos fue bien en este día en el colegio, hoy no nos fue bien en casa o en esta reunión social. ¿Qué vamos a hacer la próxima vez? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Hoy estamos muy enojados entre todos porque pasó algo en la casa que generó ese conflicto. ¿Cómo podemos solucionar para que ese problema no se haga más grande y no estemos todos disgustados? Eso es enfocarnos en las soluciones. Y el último principio es enseñarles habilidades interpersonales e intrapersonales. Y esto es algo que nos falta mucho en la sociedad actual. Las habilidades intrapersonales hacen referencia al conocimiento que nosotros vamos teniendo de nosotros mismos. Primero, aprender a identificar cuándo me estoy poniendo enojado, cuándo estoy triste, cuándo estoy frustrado por algo. Muchas veces no analizamos esas emociones con nuestros hijos. A veces los padres llegan a casa enojados, con el ceño fruncido, totalmente enojados frente a una situación, y nuestros hijos de pronto piensan y dicen, bueno, tal vez mi mamá o tal vez mi papá está enojado conmigo por algo que yo hice, y en realidad era por algo externo, y no les decimos que yo estoy enojado o enojada por esa situación. Entonces, si yo no expreso que también puedo tener un día malo y que estoy enojado frente a eso, ¿cómo voy a esperar que mi hijo reconozca esa emoción? Las emociones positivas y las emociones negativas, las emociones neutras, tienen que ser enseñadas a identificar en nuestros hijos. Entonces de pronto me llega una nota y dice, es que su hijo pegó todo el día a sus compañeros y les pateó y les quitó la colación y les dañó el trabajo que estaban haciendo. Entonces voy a hablar con mi hijo y preguntarle, ¿por qué hiciste esas cosas? ¿Qué fue lo que ocurrió para que tú tengas esas reacciones? Es que yo me enojé porque Juanito me empujó. Y cuando Juanito te empujó, ¿tú qué hiciste? Yo también le empujé y le quité el trabajo y le hice otras cosas malas también. Entonces ahí es donde analizamos la emoción y le decimos, no, esa no es la forma de comportarse. Si tú estás enojado, no puedes reaccionar con ese momento del primer enojo. Tienes que tomar un tiempo para respirar, tienes que tomar un tiempo para que esa agresividad baje en ti, para que el enojo baje y puedas hablar tranquilamente con él. Hay un adulto a quien puedes acudir, que usualmente es tu maestra. Puedes decirle a ella lo que está ocurriendo para que les ayude a solucionar la situación. El identificar las emociones nos ayuda también en ciertos momentos a manejar mejor la dinámica de la casa. Por ejemplo, pensemos en una mañana común, 6 de la mañana, cuando estamos todos corriendo en la casa porque el tiempo se vuela y nos atrasamos a nuestras actividades. Y levantamos a nuestro hijo y él se levanta mal genio, malhumorado y empieza a llorar y empieza a ponerse mal. Y claro, la reacción muchas veces de papá y mamá es gritar más fuerte y te apuras porque todos nos atrasamos. Bueno, ¿qué tal si intentamos algo diferente? ¿Qué tal si le decimos, yo veo que estás cansado, ¿tienes todavía sueño? Tal vez el niño nos va a decir sí, y le decimos, bueno, te voy a cantar una canción, te voy a hacerle un jueguito para que él empiece a dejar ese mal humor y decirle, ahora sí, vamos a ponernos las pilas, vamos a ponernos la energía para levantarnos con mejor ánimo. Nos tomará tal vez 1 minuto, 2 minutos máximo, pero el día de ese niño tengamos la certeza de que va a ser mucho mejor, porque no va a llegar a la escuela con la rabia que tuvo desde que amaneció, sino con la alegría de saber que mi mamá o que mi papá se dedicó a jugar un momentito chiquito conmigo, que es algo que muchas veces los adultos no lo hacemos por el ajetreo en el que vivimos día a día. El reconocer entonces esas emociones ayuda a autorregularlas, ayuda a canalizarlas y a manejarlas. Y entonces se traduce en el siguiente momento, en las relaciones interpersonales, en cómo yo me comunico con los otros. Si yo aprendí a identificar mis emociones, a manejarlas adecuadamente, puedo también entender la emoción del otro y puedo entender que de pronto si el otro niño me empujó de alguna manera, yo voy a comprender lo que está haciendo y voy a ayudarle a encontrar una respuesta más asertiva y más positiva frente a este tipo de situaciones. ¿Tarea sencilla? No siempre, pero creo que implica el que como papá y como mamá cambiemos ese chip de crianza en la que nosotros fuimos criados y fuimos educados.
Cambiemos hacia un chip en donde empecemos a enseñarles a gestionar mejor sus emociones, en donde nosotros seamos el modelo de esa gestión y podamos ir llevando una convivencia armónica. Pensemos que el tiempo que pasamos con nuestros hijos ahora, en la actualidad, es muy poquito. A veces los vemos en la mañana, a veces los vemos ya en la noche, en el mediodía no tenemos tiempo para encontrarnos con ellos por las actividades laborales. Y si tenemos esos dos espacios, en la mañana y en la noche, tan reducidos para poder compartir con ellos, que sean momentos gratos, que no sean momentos de tensión, que no sean momentos en donde ellos vayan guardando en su bagaje, en su maleta de emociones vinculadas siempre con el resentimiento, con la negatividad y demás. Yo les propongo entrenarnos en esto, les propongo empezar a trabajar en este tipo de actividades y probar y darnos cuenta de que vamos consiguiendo mejores resultados en la formación de nuestros hijos. Y evitarnos así el hecho de decir ya no sé qué hacer con ellos, o peor aún, cuando son adolescentes sentir que se nos desbordan de las manos y que ya no tenemos cómo trabajar con ellos. Quiero dejarles finalmente con un video que es una carta de un hijo a sus papás, una carta que les dice qué es lo que él esperaría de ellos y cómo esperaría recibir ciertas respuestas de ellos. Vamos a mirar este video. Educar con amor, educar niños felices. Escuchemos a nuestros hijos. No me des siempre órdenes. Si a veces me pidieras las cosas, lo haría con más gusto. No me des todo lo que pida. A veces yo solo pido para ver cuánto puedo obtener. Cumple tus promesas. Si me prometes un premio o un castigo, dámelo. No me compares con nadie. Si me haces lucir peor que los demás, seré yo quien sufra. No me corrijas delante de los demás. Enséñame a ser mejor cuando estemos a solas. No me grites. Te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar. Déjame valerme por mí mismo o nunca aprenderé. Cuando estés equivocado, admítelo y crecerá la opinión que tengo de ti. Haré lo que tú hagas, pero nunca lo que digas y no hagas. Quiéreme y dímelo, me gusta oírtelo decir. Cuando te cuente mis problemas, no me digas no tengo tiempo. Compréndeme y ayúdame. Tu hijo. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Estos programas son pensados justamente en ustedes, en todos los comentarios que nos dan sobre ellos y en las sugerencias que hacen frente a mejorar la educación y la formación familiar y la relación padres e hijos. Síganos a través de nuestras redes sociales, en SEADI Psicología, a través del Facebook o también a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife